Hoy día entonces nos toca hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Uy, parece que ahí estamos bien. ¿Ven todos mi pantalla? ¿Bien? Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, súper. Ya. Entonces, según la OMS, más de 1 millón de personas adquieren alguna infección de transmisión sexual cada día, estimándose que existen unos 500 millones de personas que contraen alguna de las 4 infecciones más prevalentes del mundo, que vendrían siendo la clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿ya? Una ITS no tratada o tratada inadecuadamente aumenta la probabilidad de adquirir una infección por VIH. Eso tienen que dejarlo grabado, porque por eso es tan importante que nosotros tratemos a estos pacientes. Y las infecciones de transmisión sexual constituyen un grupo heterogéneo de patologías que son transmisibles, cuyo elemento común es compartir la vida sexual como principal mecanismo de transmisión. Las manifestaciones clínicas van a comprometer en la mayoría de los casos la zona genital, la piel, las mucosas y en algunos casos manifestaciones sistémicas. Pero como tienen un gran impacto en la salud pública, que está dado más que nada por las complicaciones, las secuelas que pueden presentar, principalmente en recién nacidos y en mujeres embarazadas, es de gran importancia para nosotros conocer cómo identificarlas y cómo tratarlas, ¿ya? Ya, esta norma debe ser como la Biblia, en el fondo, es la Biblia de las ITS, ¿ya? En esta norma, que está por descarga gratuita en internet, tiene todas las ITS, cómo se diagnostica, o sea, cómo la sospecha, cómo la diagnostica, qué exámenes necesita, cada cuánto lo controlo, si lo considero bien o mal tratado, dependiendo de la dosis, cuántos títulos me bajó el BDRL, todo está en esta norma, ¿ya? De hecho, donde yo trabajo, que es la UNACES, ¿ya? Ahí existe la norma impresa. Entonces, si uno tiene alguna duda, cualquier cosa, puede consultar la norma como para poder tenerla. Entonces, sería súper bueno para todos los que van a hacer turnos y trabajar en consultorios, tener la norma en el celular. Yo la tengo en Dropbox incluso, ¿ya? Para buscar las cosas, porque a veces uno no se acuerda de todo. Está también qué hacer en caso como de una denuncia sexual también, por ejemplo, de una violación o abuso, qué es lo que hay que hacer, qué exámenes hay que pedir, cuál es la profilaxis y todo eso, ¿ya? Todo está en esa guía. Entonces, las ITS se pueden clasificar tomando en consideración diferentes aspectos, como el agente causal, que es la clasificación etiológica, la patología que produce, que es la clasificación patológica, o los síntomas y manifestaciones clínicas, que es la clasificación sindromática. El manejo etimológico requiere que se compruebe el agente causal de la infección para iniciar el tratamiento. Sin embargo, el manejo sindromático del tratamiento se otorga basando en la clasificación de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Y este, en general, es el manejo que nosotros hacemos cuando no existen posibilidades de llegar a un diagnóstico etiológico, o se estima que es altamente probable que la persona que consulta no vuelva a control. ¿Ya? Eso nos pasa mucho, sobre todo en UNACES, un paciente que consulta, nosotros lo tomamos exámenes, y lo tratamos empíricamente por el hecho de que no vaya a volver, ¿ya? Y como vimos, es un problema de salud pública. Y las infecciones de transmisión sexual, en el fondo, son transmisibles y continúan afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo, y cada año se evidencia mayor cantidad de casos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Las infecciones de transmisión sexual, bueno, vamos a ver como que tienen ciertas garantías, ¿ya? O sea, una persona que tiene una infección de transmisión sexual tiene derecho a atención y tratamiento gratuito consignado por la ley, ¿ya? Y en el fondo, tratamiento y esta atención se da en las unidades que se denominan UNACES, ya que son las unidades de atención y control de salud sexual. Ahí normalmente existe un médico dermatólogo, un infectólogo, unas matronas también que trabajan acá, TENS, ¿cierto? Que nos ayudan a tomar los exámenes, colocar las penicilinas y todo eso. En el fondo, esta atención y tratamiento gratuito que es consignado por la ley involucra la atención por un especialista dermatológico, ¿ya? O sea, un dermatólogo tiene que ver a este paciente.
Y si no hay dermatólogo, lo puede ser un urólogo o un ginecólogo que esté capacitado en estas patologías, ¿ya? Yo he visto igual que a lo largo de Chile, por ejemplo, creo que en Arica hay unas CES que están a cargo de infectología, ¿ya? No es el ideal, pero cuando existen escasos profesionales, como que tiene que haber alguien que garantice la atención y el tratamiento. Vamos a partir con la primera, que es la uretritis. Ya. La uretritis se refiere a la inflamación de la mucosa uretral. La etiología es multifactorial y habitualmente es infecciosa por vía adquirida, en el fondo, sexual, y se caracteriza clínicamente por la presencia de descarga uretral o disuria, ¿ya? Puede ser asintomática también y eso ocurre principalmente en mujeres, ¿ya? Cuando es asintomática. Entonces la uretritis la clasificamos en infecciosa y no infecciosa, y cuando es infecciosa en gonocócica y no gonocócica. La uretritis gonocócica es producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Es la segunda ITS en Estados Unidos y a nivel mundial con respecto a su frecuencia, ¿ya? Y es la primera causa de descarga uretral en hombres y gran causa de enfermedades en el aparato reproductor de la mujer, causando, por ejemplo, como el proceso inflamatorio pélvico, ¿cierto? El PIP, lo que lleva posteriormente a una infertilidad. Además, la uretritis gonocócica facilita la transmisión de otra ITS, como VIH, hepatitis o sífilis. La gonorrea es una enfermedad de notificación obligatoria, ya tiene el formulario ENO, y es de vigilancia universal. El tratante tiene la obligación de notificar los casos confirmados a través del boletín ENO diariamente a la Seremi, ¿ya? Y el objetivo de la vigilancia es para evaluar la resistencia antimicrobiana, ¿ya? En el Instituto de Salud Pública. ¿Por qué? Porque años anteriores nosotros tratábamos la gonorrea con ciprofloxacino, pero eso, gracias a la notificación obligatoria y el conteo de casos, se ha visto que hay varias cepas de gonorrea que son resistentes al ciprofloxacino. Entonces ahí se modificó la norma, obviamente, y ahora las tratamos con ceftriaxona, ¿ya? Siempre el diagnóstico se hace con, uno, la presencia de un laboratorio, es decir, examen de laboratorio como un microbiológico, un inmunoenzimático de biología molecular que sea positivo para Neisseria gonorrhoeae. Lo otro es el contacto con un caso confirmado. Y esto puede ser con o sin clínica, ¿ya? ¿Y por qué quiero decirles eso? Porque hay muchas mujeres que son asintomáticas. De hecho, la gonorrea es mucho más sintomática en hombres que en mujeres. La Neisseria gonorrhoeae es un gonococo, ¿cierto? Que es una bacteria cocácea gram positiva, intracelular, aerobia e inmóvil, ¿ya? Este diplococo intracelular se ve, ¿cierto?, como granos de café. Crece en medios selectivos como Thayer Martin y agar chocolate, y el 40% presenta una coinfección con algún otro agente de uretritis no gonocócica. Entonces, la mayoría de los casos nosotros tratamos a los pacientes con el tratamiento para la Neisseria gonorrea, pero también lo tratamos con un tratamiento de un poco más de amplio espectro. Adicionamos en el fondo el tratamiento para uretritis no gonocócica por la posibilidad de la coinfección, que igual es alta, un 40%. Dentro de la patogenia está que, bueno, la Neisseria, ¿cierto?, tiene ciertos cilios o ciertas fimbrias que se van a adherir a la mucosa. Y las proteínas de la membrana externa van a producir adhesión e invasión local, bloqueando la respuesta inmune. Esto es fagocitado y se replica y prolifera e induce la respuesta inflamatoria. En el cervix no va a inducir liberación de citoquinas proinflamatorias, lo que genera una sobrevida y una aportación asintomática. Y es por eso que las mujeres generalmente son asintomáticas a diferencia de los hombres. Pero en el 20% de las mujeres esta infección genital como que asciende, desarrolla el PIP clásico, ¿cierto? El proceso inflamatorio pélvico, que destruye los tejidos generando daños en las tubas uterinas. Y a lo largo eso puede producir infertilidad. La clínica, súper característica, en general el periodo de incubación dice que es de 1 a 20 días, pero más frecuente entre 3 a 5. La aportación puede ser anal, vaginal o faríngea. Y los asintomáticos tienen transmisibilidad meses a años. Y los sintomáticos
se interrumpe, perdón, los tratamientos en los pacientes que son asintomáticos, la transmisibilidad puede durar meses a años y el tratamiento siempre interrumpe la transmisibilidad en horas, ¿ya? O sea, el tratamiento es sumamente efectivo, ¿ya? Por eso es súper importante tratar a estos pacientes, ¿ya? Y tratar las parejas también. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para adquirir una gonorrea? Mujeres con gonorrea previa u otras enfermedades de transmisión sexual. Mujeres con múltiples parejas sexuales, actividad sexual sin condón, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, drogas y sexo a cambio de dinero o drogas. ¿Ya? Esos son los que están definidos por la OMS. En las mujeres, generalmente es asintomático, como vimos, y el diagnóstico es tardío y el 3% genera algún tipo de complicación. Generalmente en ellas ocurren los síntomas 10 días después de la exposición y pueden generar prurito vaginal, disuria, leucorrea por cervicitis gonocócica, en algunos casos ya dolor abdominal, dispareunia, ¿cierto? Enfermedad cuando ya incluye una enfermedad del tracto genital superior o en el cervix hacia arriba, y uno puede ver con o sin descarga, ¿ya? Y la mucosa cervical se ve de esta forma, friable, ¿ya? Se ve como eritematosa y que uno la toca y se rompe con facilidad. Y a veces hay descarga por el cervix, pero no siempre. En los hombres se ve abundante descarga uretral purulenta con disuria y poliaquiuria, ¿ya? Es muy sintomático. Los hombres en general consulta súper precoz, ¿ya? Y se diagnostica y se trata y tienen, como se diagnostican y se tratan, tienen menos complicaciones que las mujeres, cercanos a un 1%, porque es tan sintomática la gonorrea que el paciente le incomoda mucho, entonces consulta. ¿Qué puede producir como complicaciones más frecuentes? La epidemitis aguda unilateral, ¿ya? ¿Qué pasa con los recién nacidos? ¿Ya? En los recién nacidos se puede comprometer el saco conjuntival y la conjuntiva ocular, ¿ya? Eso va edema de párpados, quemosis, secreción purulenta abundante. Y sin tratamiento esto puede llevar a la úlcera corneal, ¿ya? Por eso es súper importante tratar a las mujeres que están embarazadas. La profilaxia oftalmológica del gonococo se hace postparto en todo recién nacido con una solución oftálmica de clonazepam al 0,5% o un ungüento de eritromicina al 0,5% por solo una vez. Y con eso ya se consideran tratados. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, como vimos, las complicaciones se presentan en un 3% en mujeres y en un 1% en hombres, ¿ya? En las mujeres se encuentra como, dentro de las complicaciones locales, está la invasión local e inflamación crónica con desarrollo de fibrosis. En los hombres es la misma, y en las mujeres se puede encontrar también lo que es el proceso inflamatorio pélvico o PIP, fibrosis de las tubas uterinas, embarazos ectópicos, infertilidad y dolor pélvico crónico. Y como complicación de los hombres, habíamos visto que la más frecuente es la epidimitis, ¿cierto? Puede estar la orquitis también, la prostatitis, la estrechez o fístula ureteral, y en algunos casos la infertilidad, ¿ya? Pero esta es mucho menos observada que en los pacientes mujeres. Y de todas maneras también existen complicaciones a distancia, que están descritas como la endocarditis, meningitis, artritis séptica, perihepatitis gonocócica, y es más frecuente en mujeres que en hombres, secundario a una bacteremia gonocócica, ¿ya? Pero yo por lo menos nunca he visto una, ¿ya? En general dicen que no es tan frecuente, pero puede pasar, para que lo tengan también en mente. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El de exámenes de laboratorio, bueno, a los hombres se le tiene que pedir un GRAN, ¿cierto? Y este tiene alta sensibilidad y especificidad en los hombres. ¿Ya? El cultivo igual es el gold estándar porque también tiene alta sensibilidad y alta especificidad, pero en las mujeres esto cambia, ¿ya? El GRAM tiene baja sensibilidad pero alta especificidad, el cultivo tiene baja sensibilidad y alta especificidad. Entonces la mayoría de nosotros, bueno, y el Tano PCR obviamente que ese es como lo mejor, pero obviamente no todos los servicios contamos con PCR para monococos, ni para clamidia, ni para nada de eso.
Entonces, ahí les voy a contar lo que se hace con la clamidia, pero con el gonococo, como el cultivo es fácil de hacer, está el cultivo de Taller Martin, crece en agar chocolate, y el Gram también es sencillo, cuando es un hombre en general lo diagnosticamos con eso, ya sin necesidad de tener que pedirle una PCR confirmatoria ni nada, solo con Gram y cultivo. Y en las mujeres, si el Gram no sale positivo o el cultivo no sale positivo, ahí también tenemos el diagnóstico, pero ojo que un cultivo o un Gram negativo, o sea, perdón, un Gram negativo en una mujer no descarta que sea miseria, ¿ya? De hecho, no hay que esperar el cultivo en las mujeres, en cambio en los hombres uno hace el Gram y si sale en el fondo, sale positivo, es gonococo sí o sí. Y en las mujeres eso no ocurre así porque en el fondo tienen baja sensibilidad para el Gram, ¿ya? Y en los niños generalmente pedimos el cultivo de una, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, como vimos, se basa en la secreción purulenta o mucopurulenta confirmada mediante un Gram y o cultivo y o PCR, ¿ya? Y en las mujeres, eso ocurre en los hombres, y en las mujeres es una secreción purulenta o mucopurulenta confirmado con laboratorio, y aquí solamente se considera el cultivo y la PCR. También a veces se hace con el antecedente de un contacto de un caso confirmado, o sea, si el esposo o la pareja de la mujer tiene gonorrea, tú igual la tratas, ¿ya? Porque ella puede caer entre estas mujeres asintomáticas. En la tinción Gram, por si acaso, generalmente se ve estos diplococos Gram negativos intracelulares, ¿ya? En los hombres igual, o sea, si viene con su pareja y la pareja tuvo o tiene gonorrea, el hombre igual tú tienes que tratarlo. En el fondo, siempre que si es contacto sexual de un caso confirmado, esa pareja se va sí o sí con tratamiento. ¿Ya? Y en ambos sexos uno puede hacer también de la secreción rectal de la mucosa si es que es purulenta, ¿ya? Puede ser purulenta o mucosa y también podrías tomarlo de ahí tanto el Gram como el cultivo, ¿ya? El manejo, ¿ya? La bacteria, entonces, la batería de exámenes se realiza según sospecha clínica, ¿ya? O sea, si yo tengo una mujer, en general nosotros no les hacemos Gram porque la sensibilidad es súper baja, entonces pasamos al tiro al cultivo a la PCR. Y en los hombres, como les digo, el Gram es como de elección, y también el cultivo. Siempre tratamos a la pareja y tenemos que informarle al paciente como el uso correcto del preservativo, que tiene que usar preservativo hasta que termine el tratamiento, el estudio y la confirmación, ¿ya? Porque si no va a seguir contagiando al resto de sus contactos sexuales, ¿ya? Y aquí, como yo les decía, el tratamiento siempre es sindromático, o sea, el paciente viene con secreción, ok, perfecto, yo le tomo el Gram y cultivo, ¿cierto? Y igual le pongo la ceftriaxona al tiro, ¿ya? Una vez primero tomado los exámenes, al tiro después lo trato, ¿ya? El tratamiento, aquí ya, esto sale en la guía igual. El tratamiento en general de una gonorrea no complicada, que puede ser con cervicitis, urecitis o secreción por el recto, ¿cierto? Las alternativas son ceftriaxona, que es lo que nosotros le ponemos 250 miligramos intramuscular por solo una vez. También están descritos que se podría usar cefexima, ¿cierto? 400 miligramos de forma oral en dosis única. O cefodoximo, ¿ya? En caso de no poder utilizar los fármacos de primera línea, que son estos, uno podría utilizar 2 gramos de acitromicina por una vez. Eso se usa en dosis de 1 gramo 2 veces al día en todo caso, ¿ya? Esto es para evitar más que nada la tolerancia gástrica, o sea, si en verdad el paciente pudiera tomarse los 2 gramos por una sola vez, podría hacerlo igual que dividir 1 gramo cada 12 horas, ¿ya? Ya. Entonces, la uretritis no gonocócica, que ya no se debe a gonococo, el principal agente aquí es la clamidia trichomatis, pero existe 40% de asociación con gonococo. El 20% de las mujeres con clamidia trichomatis va a desarrollar infertilidad, entonces esta en el fondo ITS tenemos que buscarla. Otros agentes que pueden producir uretritis no gonocócica son el ureplasma, el micoplasma, la tricomona, el herpes y algunas enterobacterias, pero la más frecuente es la clamidia.
La clínica es similar a la gonorrea, ¿cierto? Tiene descarga uretral en hombres y o cervical en las mujeres, pero de menor intensidad, no es esta secreción verde purulenta que veíamos en la gonorrea. La secreción es más escasa, es mucosa y es de aspecto claro. Y en algunos casos solamente se presenta disuria, ni siquiera presentan la secreción, ¿ya? Puede, como dijimos, puede existir coinfección hasta en un 40% de los casos, por lo tanto debemos tener presente que cuando estamos enfrente, ya sea una uretritis gonocócica o no gonocócica, tenemos que tratar las dos. ¿Ya? La clínica generalmente en las mujeres el 75% de ellas es asintomática, ¿ya? En los hombres es menos frecuente que sean asintomáticos, como de un 20 a un 50%, pero igual está la posibilidad. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Mucosa, esa secreción cervical, ya sea en las mujeres mucosa o mucopurulenta, y en los hombres secreción uretral mucosa o mucopurulenta. En las mujeres las complicaciones principales son la salpingitis y la esterilidad, y en el caso de los hombres son la orquipidemitis, el síndrome de Reiter, ¿cierto? Con uveitis, conjuntivitis y artritis poliarticular asimétrica. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Bueno, en el GRAM se ven polimorfonucleares más de 5 por campo en la uretra anterior, hay ausencia de diplococos gram negativos, y el cultivo de secreción es negativo para Neisseria gonorrhoeae, y estudios histológicos para clamidia y micoplasma se puede hacer por inmunofluorescencia, ¿cierto? Que es la foto que se muestra en la imagen para clamidia trichomatis, o bien una PCR, que en el fondo es lo más específico, pero no todos los servicios contamos con eso. Los criterios diagnósticos en los hombres generalmente es la secreción uretral mucosa, la tinción gran compatible, es decir, 5 polimorfonucleares por campo y ausencia de diplococos, y la recurrencia del flujo uretral post-tratamiento de la gonorrea. Eso también es súper importante. Hay pacientes que los trataron para gonorrea, pero solo con uretritis gonocócica y nunca les dieron el tratamiento asociado, y después de tener el tratamiento siguen presentando molestias. Ya eso es debido a que tenían coinfección con una bacteria que era no gonocócica y nunca la trataron. En las mujeres se ve que existe secreción cervical o mucosa o mucopurulenta, y la tinción gran y el cultivo en Taylor-Martin tienen que ser negativos, ¿ya? Para hacer el diagnóstico. Entonces, en un caso compatible con secreción uretral o cervical, con gran compatible y cultivo Taylor-Martin negativo, y o test en el fondo de PCR para clamidia positivo o inmunofluorescencia directa, nos harían el diagnóstico. En los niños, del 25 al 75% de los recién nacidos de madres con infección activa por clamidia pueden adquirir la infección, o sea, el espectro es bastante amplio. Por eso, en general, los tratamos a todos, ¿ya? En los mayores de 3 años, la infección se adquiere por el contacto de las mucosas con secreciones corporales infectadas. Por eso siempre hay que indagar un poco más en la violencia sexual o en el abuso sexual a los menores. ¿Cómo tratamos a los pacientes con una cervicitis uretritis, en el fondo que es no complicada, ¿cierto? Y que tiene posible coinfección? Lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si recordamos bien, la gonocócica la vamos a tratar, generalmente nosotros la tratamos con 250 de ceftriaxona intramuscular por una vez y ya, pero además asociamos para estos gérmenes que son no gonocócicos, ¿cierto? Acitromicina 1 gramo oral en dosis única, ¿ya? La doxiciclina también se podría usar si es que no tenemos acitromicina, y ahí serían 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Ojo, que si recuerda que si no teníamos ninguno de estos medicamentos, ni ceftriaxona, ni cefexima, ni cepodoxfino, hoy me cuesta más esa palabra, si no tenemos ninguno de esos, se puede tratar con acitromicina, pero ahí son 2 gramos, ¿ya? En cambio, para cuando tratamos una que es no gonocócica, es solamente 1 gramo, ¿ya? No se vayan a confundir. Una consulta ahí. Entonces, ¿se puede volver una diapo? Uh-huh. Ya, entonces, ya, si tengo el tratamiento para una gonorrea no gonocócica, digo, ya, podríamos usar acitromicina. Y
O sea, yo podría usar simplemente 2 gramos de citromicina si tengo una gonorrea con una uretritis, por una infección con clamidia. Sí, pero lo que pasa es que la acitromicina, recuerda que no es tratamiento de primera línea para el gonococo, Ah, es ya. tratamiento de segunda línea. Entonces, si tú tienes el tratamiento de primera línea, tú tienes ceftriaxona, tú tienes que tratarlo con eso. Lo trata con ceftriaxona y si está asociada y si también hay una coinfección con clamidia, sería la ceftriaxona y la citromicina, de un Nosotros le gramo. damos el combo. Ah, Vino, ya, vino con secreción uretral, se fue de pinchazo y pastilla. ya, profe. ¿Ya? Porque la coinfección es mucha y no vamos a esperar a los exámenes, porque Sí, está la opción de que ese paciente no vuelva. Entonces le damos la ceftriaxona y la citromicina. ahí sí cubrimos todo y no nos preocupamos. Exactamente. Y hacemos la Ya. notificación cuando llegue, en el fondo, el cultivo, el gramo, la PCR que hayamos solicitado. Ah, ya, profe. Sí, entiendo. Gracias. De nada. Ahora vamos a hablar de la sífilis, ¿ya? La sífilis es una enfermedad sistémica causada por la Treponema pallidum, ¿cierto? Que es una espiroqueta que es anaerobia, el reservorio único es el humano y tiene morfología de espiral. Ya por eso les puse esta foto para que se recuerde. Existen dos fases de sífilis, la etapa precoz y la etapa tardía, y el límite entre lo tardío y lo precoz es 1 año, ¿ya? Y es de importancia epidemiológica por la posibilidad de más transmisiones sexuales. En el fondo, recuerden que tener una infección de transmisión sexual predispone a tener cualquier otra, ¿ya? Entonces, es súper importante tratarlas por la vigilancia epidemiológica. A ver, ¿qué es lo que sabemos como en general de la epidemiología de la sífilis? El 2016 se planteó que se hizo un estudio en el que se destacó que habían como 22,8 casos nuevos por 100.000 habitantes, presentando, ¿cierto? 4.147 casos nuevos. Sin embargo, el 2017 hubo un aumento marcado en esta incidencia. De hecho, se detectaron 32,5 casos nuevos por 100.000 habitantes, encontrándose en el total de casos nuevos en 2017, ¿cierto? Como 5.975 casos nuevos. Existen varias teorías para esto. Una de las principales, bueno, hubieron varias, no sé, se explicó en gran medida por, ¿cierto? El aumento de pacientes que son inmigrantes, sobre todo haitianos, que venían donde Haití, en el fondo la profilaxis, la prevención y todo lo que hay para enfermedades de transmisión sexual es muy escasa, entonces por el gran boom de pacientes haitianos que ingresaron a nuestro país ese año, y también por el uso del PrEP, ¿ya? Que en el fondo son estas la pastilla que nosotros utilizamos para evitar el contagio de VIH. Entonces los pacientes empezaron a usar el PrEP sin usar en el fondo preservativo y aumentaron la incidencia de casi todas las ITS. ¿Ya? Vamos a hablar ahora como de los test, ¿ya? Existe serología de test treponémicos y de test no treponémicos. Los test no treponémicos son el BDRL, ¿ya? El BDRL es la técnica gold estándar para el tamizaje y el proceso en el fondo de clasificación de la etapa de la sífilis. ¿Y qué es lo que mide el BDRL? Mide los anticuerpos tanto IgM y IgG en respuesta al material lipoidal que es liberado por las células dañadas por la espiroqueta. Entonces, la espiroqueta daña en el fondo a las células, ¿cierto? Y esta libera un material lipoidal, ¿cierto? Que vamos a lograr nosotros detectar tanto los anticuerpos IgM y IgG para ese material lipoidal, ¿ya? Y va a permitir tanto un análisis que sea cualitativo como cuantitativo y puede ser medido tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y también otro que se usa mucho es el RPR, ¿ya? Pero generalmente el que preferimos usar que es el BDRL porque es como universal, ¿ya? Yo sé que igual hay algunos consultorios donde solo hay RPR y ahí nos adaptamos, pero en general preferimos usar BDRL. Con respecto a los tres treponémicos, esto en el fondo está la MHATP, ¿cierto? Y la FTAADS, ¿ya? Estos test en general miden específicamente
la treponema, no miden como un anticuerpo ni nada, sino que miden la presencia de la treponema, ¿ya? Entonces estos test son mucho más específicos, pero por eso para el screening de los pacientes con enfermedad de transmisión sexual podemos usar test no treponémicos, ¿ya? Entonces, aquí vamos. Las pruebas no treponémicas van a detectar, ¿cierto? Una mezcla de anticuerpos que son tanto IgM como IgG que están presentes en el suero de un paciente con sífilis, ¿ya? A esto reaccionan un complejo como antígeno, un complejo antígeno que va a ser una mezcla de cardiolipina, lectina y colesterol. Y esto va a generar, y esto en el fondo va a producir este material que es liberado por las células hospederas que son dañadas durante la infección, ¿ya? Por eso es que en algunos pacientes están aumentadas estas pruebas no troponémicas, ¿ya? Como por ejemplo en el lupus, como por ejemplo también están aumentadas en el síndrome antifosfolípido y en otras enfermedades, porque en el fondo no es propio de la sífilis, sino que se da siempre que haya, en el fondo, que se libere como mezcla de cardiolipina y lectina y colesterol, ¿ya? No es 100% específico, es muy sensible, pero no específico. ¿Cuál es la clase? Como decíamos, es no específico y es una técnica que mide la floculación, que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero son fáciles de usar y tienen un uso extendido, por eso lo seguimos usando. Y como yo les decía, se usan para el tamizaje y el seguimiento. Y los títulos tienden a estar relacionados con la actividad de la enfermedad y disminuyen después del tratamiento y aumentan con nuevas infecciones. O sea, si el paciente se vuelve a infectar, le puede volver a aumentar esta prueba pese a que se haya negativizado antes. En cambio, las pruebas treponémicas, una vez que tú las tienes positivas para siempre. El VDRL no, ¿ya? Entonces, como yo les explicaba, existen varias posibilidades de falsos positivos, ¿ya? Entre ellos está el embarazo, las infecciones virales como varicela, sarampión, mononucleosis, vacunas, ¿cierto? También como cuando uno ya va envejeciendo, ¿cierto? Y hay personas que tienen VDRL aumentado por el mismo envejecimiento, por trastornos autoinmunes como vimos, lupus, artritis reumatoide, lepra, neoplasias, drogas, enfermedad renal crónica, daño por hepatitis C. La gracia sí que estas pruebas son falso positivos a títulos bajos, ¿ya? O sea, nunca va a ser una prueba positiva 1 en 16, falso positivo, muy raro, yo nunca he visto, siempre 1 en 2 hasta 1 en 4 se adquiere como falso positivo. Y serología falsa negativa se da en sífilis primaria o en una latente tardía con el fenómeno de prosona en sífilis secundaria, ¿ya? O en pacientes que tienen inmunosupresión avanzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio a veces hay tanto material de célula dañada porque el paciente tiene una infección muy severa, que al principio el título sale como no reactivo porque existe fenómeno de aglutinación. Y por eso es que no se lee. Pero después si uno lo vuelve como a diluir más y le pone al tecnólogo que cree que puede tratarse el fenómeno de persona, que en el fondo es este fenómeno de aglutinación, ellos lo diluyen más y ahí sale muy, muy positivo. ¿Ya? O sea, yo lo más alto que he visto creo que son, o sea, no, vi uno de 256, pero he visto más alto, ¿no? Creo que de 600 y algo, pero no me acuerdo exactamente. Pero son títulos elevados, ¿ya? Ya, la sífilis primaria. Entonces existe un periodo de incubación que es de 4 semanas, que va entre 10 a 90 días, ¿ya? Pero lo más típico son 4 semanas. ¿Y qué es la lesión característica? El chancro sifilítico. Aparece en el sitio de inoculación inicial de la enfermedad, es una placa ulcerada de bordes irregulados, levantados, bien definidos y de fondo indurado. Característicamente es indolora, ¿ya? Para que se fijen en eso. Y se puede asociar a una adenopatía inguinal única o múltiple que también resulta ser indolora. La ubicación más frecuente es el surco banano prepucial en las mujeres, el glande, el cuerpo del pene. Y en las mujeres, la vulva, las paredes vaginales y el cuello uterino. Cura por sí solo de 3 a 8 semanas, sin tratamiento. Y cuando tú le dejas tratamiento, sana en 1 o 2 semanas.
Siempre hay que considerar presentaciones atípicas en pacientes VIH o con más de un chancro, ¿ya? Otra cosa que también puede pasar, para que lo tengan en consideración, es que puede haber también chancros en la mucosa oral, ya no solamente en la zona genital. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Siempre buscando la presencia del chancro, ¿cierto? La adenopatía regional y habitualmente los exámenes no treponémicos como BDRL o RPR, reactivos o, claro, positivos en títulos mayores a 1 a 2 o algo así, hacia arriba. La sífilis secundaria generalmente ocurre entre la semana 3 y la semana 6 de aparición del chancro, ¿ya? Y puede presentarse concomitantemente con un chancro en el 30% de los casos. Se conoce como la gran imitadora la sífilis secundaria porque puede dar múltiples tipos de lesiones, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ir viendo, pero tiene lesiones en piel, lesiones en cara, lesiones, o sea, en mucosas, lesiones en distintos órganos. Entonces, uno generalmente tiene que ir a buscarla, sobre todo si el paciente tiene historia de un chancro, ¿ya? Otra cosa que se me olvidaba, que el chancro puede tener serología no reactiva los 10 días primeros de la infección, ya a veces se demora un poquito. Entonces, como vimos que el periodo de incubación en el fondo promedio es 4 semanas y va de 10 días a 90 días, si nosotros lo vemos al inicio, puede ser que esto sea, en el fondo, hayamos agarrado un día en el fondo en el que todavía la serología no es positiva, ¿ya? Y en la sífilis secundaria, la lesión primaria y secundaria, especialmente vemos sífilis primaria y secundaria al mismo tiempo en pacientes VIH, ¿ya? Da síntomas similares a una gripe con linfadenopatías y un rash cutáneo, ¿ya? Y si se fijan, eso que les digo, síntomas de gripales más linfadenopatías más rash cutáneo, eso es súper frecuente encontrar en casi todos los exantemas virales. Entonces imita exantemas virales, imita reacciones adversas por fármaco, imita lesiones eritematoescamosas, por eso la consideran la gran imitadora. Y existen un tipo de lesiones que son lesiones húmedas que generalmente encontramos en la mucosa, ¿cierto? Que son altamente infectantes y tienen un olor muy característico, ¿ya? Y lo vamos a mencionar. Entonces, lo más característico de la sífilis secundaria es este rash, que toma cualquier forma, puede ser máculo vesicular, máculo papular, papular, escamoso y raramente pustular o nodular, pero nunca, nunca vesicular, ¿ya? Siempre puede tener cualquiera de las otras formas, pero vesicular no. Y lo más frecuente es que sea máculo papular, en el fondo es un rash maculopapular, eritematoso, difuso, en zonas simétricas, puede ser un poquito descamativo y el paciente no le pica, ¿ya? A veces lo encontramos en el tronco y las extremidades y típicamente con compromiso palmo-plantar, eso también hay que buscarlo, ¿ya? Y es como clásico en la sífilis que los pacientes además tienen pintitas en las manos y en los pies, ¿ya? Y si las lesiones son como ulcerativas, yo les mostré una foto en las lesiones elementales, ¿cierto? Que habían como unas pápulas que son como ulcerativas, que son clásicas de la sífilis maligna, ¿ya? Que es más frecuente en, obviamente, los pacientes VIH, ¿ya? Si se fijan, estas son todas fotos de sífilis secundaria. Si se fijan, el RAT incluye la planta de los pies y la planta de las manos, eso hay que buscarlo sí o sí. Ya, aquí son más pápulas, nódulos, da lo mismo, el rash puede ser como quiera. Y esto es lo que yo les decía de las lesiones en las mucosas. Se conocen como condilomas planos, que se presentan en el 10 al 20%, son pápulas o nódulos de mal olor que comprometen zonas cálidas y húmedas, como la región vulvar o la zona perianal. También la podemos encontrar en la mucosa oral. Otra cosa que podemos encontrar son los parches mucosos, ¿cierto? Que son unas placas blanquecinas, húmedas, localizados en la mucosa oral o genital, que también tenemos que llegar a buscarla. Ya, ¿qué pasa con los fanerios, ¿cierto? ¿Qué manifestaciones de sífilis secundaria podemos encontrar en los fanerios? Bueno, se puede encontrar alopecia en parche en el cuero cabelludo y alopecia de la cola de las cejas, ¿ya?
Vamos a encontrar linfadenopatías entre un 50 a un 86% de los pacientes, que son adenopatías firmes, pequeñas, de consistencia gomosa, no dolorosas, en la región cervical posterior, axilar, inguinal o femoral. Generalmente, todo resuelve sin tratamiento en 3 a 4 semanas y pueden presentar recurrencias de estas lesiones y evolucionar en brotes. Antes se saludaba a la gente por el codo, ¿ya? Porque existen nódulos epitrocleares, que son como en el fondo adenopatías epitrocleares, ¿cierto? Que son sugerentes de sífilis. Entonces, en pacientes que tenían esta sífilis secundaria, uno les iba a buscar esas adenopatías, ¿ya? Y otros síntomas que pueden haber, está la hepatitis sifilítica, que se caracteriza por fosfatasa alcalina alta, acompañada de transaminasas normales o levemente altas, ¿ya? Anomalías gastrointestinales, ¿cierto? El tracto gastrointestinal puede verse extensamente infiltrado o ulcerado y puede confundirse incluso con un linfoma. Anomalías musculoesqueléticas como sinovitis, ostitis y periostitis. Anomalías renales como albuminuria leve transitoria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, falla renal. Anomalías neurológicas como invasión del líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Lo más frecuente aquí es encontrar también una uveitis posterior, y otras manifestaciones van a incluir necrosis retiniana, necrosis de la óptica, entre otras cosas cuando afectan el fondo el globo ocular. Los criterios diagnósticos para la sífilis secundaria siempre son manifestaciones mucocutáneas compatibles, linfadenopatía generalizada y examen no troponémico siempre reactivo a diluciones elevadas, que yo les comentaba. Los test serológicos no troponémicos que estén elevados se consideran mayores a 1 en 4. Y están test serológicos treponémicos, que debiese ser el MHATP y el FATADS, que son reactivos, que ellos demuestran en el fondo que existe presencia de Treponema pallidum mediante alguna de estas técnicas, pero también se podría demostrar que existe si es que usamos microscopía directa de microscopio oscuro, ¿ya? Nosotros en UNACES ya no trabajamos con esto, pero quizás se lo cuento como histórico, que antes se usaba eso, ¿ya? Y en los casos dudosos, siempre en todos los casos de duda, si nosotros tenemos duda del diagnóstico, nos podemos apoyar con una biopsia. Y los pacientes que tienen este fenómeno de persona, ¿cierto?, que es por esta aglutinación, generalmente también puede darse en pacientes con coinfección con VIH o pacientes con coinfección con neurosífilis, ¿ya? El tratamiento de... la sífilis latente precoz, ¿cierto?, que habíamos visto, ¿cierto?, la primaria, la secundaria y ahora viene la latente precoz. La latente precoz tiene test serológicos positivos, pero no hay ningún síntoma ni signo en el examen físico, ¿ya? Y puede no haber historia de manifestación ni primaria ni secundaria. Tú le preguntas al paciente, oiga, ¿y tuvo algún rash? No. ¿Tiene ganglios? No. ¿Y tuvo alguna herida en los genitales? No, nada. ¿Ya? Y eso nos haría el diagnóstico de una sífilis latente precoz. Entonces, uno le hace el diagnóstico con un test treponémico reactivo, más una de las siguientes condiciones: cero conversión o aumento de un test no treponémico en más de 2 diluciones durante los últimos 12 meses, una pareja con serología no treponémica reactiva sin antecedentes de tratamiento previo, y el relato de síntomas concordantes con sífilis primaria o secundaria no tratada durante los últimos 12 meses, o un contacto sexual en los últimos 12 meses con pareja con antecedentes documentados de sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis latente precoz. El tratamiento, como bien dice la guía, es con penicilina. En general se usan 2.400.000 unidades internacionales de manera intramuscular semanal, y se usa por 2 semanas consecutivas en todo lo que es sífilis, sífilis primaria, ¿cierto? En todo lo que es la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, ¿ya? Y cuando el paciente es alérgico a la penicilina, ahí nosotros tenemos que darlo con doxiciclina, ¿cierto?, que se usan 100 miligramos cada 12 horas por 15 días, o con tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 15 días.
De todas maneras, el tratamiento con el estándar es la penicilina, no existe resistencia de la espiroqueta a la penicilina, entonces es lo mejor que podemos dejarle a nuestro paciente. Entonces el paciente dice, no, doctora, yo soy alérgica a la penicilina, tiene que en verdad tener antecedentes de alergia real a la penicilina, no porque no quiera pincharse, ¿ya? Porque el tratamiento es mucho más efectivo. ¿Ya? Existe una reacción de ya no lo puedo decir, ¿ya? Ya, no lo puedo. Ya, existe esta reacción que es una reacción autolimitada secundaria al tratamiento de la sífilis, donde existe destrucción masiva de la treponema. Generalmente ocurre en las sífilis precoces, ¿ya? O sea, primaria o secundaria o latente precoz. Ocurre en el fondo de 4 a 12 horas post la administración de la primera dosis de penicilina y se resuelve como a las 24 horas. No es que el paciente le haya dado alergia, porque eso es lo que normalmente dicen, oh, me dio alergia a la penicilina, me hizo peor su tratamiento. No es eso, ¿ya? Es un síndrome como tipo flu-like, pero intenso, donde hay escalofríos, cefalea, lesiones mucocutáneas pueden exacerbarse, ¿ya? Y no se va a repetir a las siguientes dosis de penicilina, ¿ya? Porque el paciente normalmente dice que se sintió pésimo tras la primera dosis, que es en el fondo la reacción de Harrison-Wenger, ahí lo dije. Y no hay que confundir con alergia a la penicilina, porque eso es lo que nos van a decir, como no, es que me pusieron esto y me sentí mal. No, es totalmente normal, ¿ya? Ocurre con cualquier antibiótico, es más frecuente en la sífilis secundaria, de hecho al casi 90% de los pacientes les ocurre. En la sífilis primaria la podemos encontrar como en el 50%, y en la sífilis latente precoz incluso en el 25%. Y uno que les deja tratamiento sintomático, antipiréticos y reposo, nada más. ¿Ya? Entonces, el tratamiento en un paciente que es adecuadamente tratado, tiene que existir disminución de 2 o más diluciones de 3 no treponémicos al mes post-tratamiento. Y el fracaso es cuando uno piensa que no funciona el tratamiento o que existe una reinfección, es porque existe una mantención o un aumento de 2 diluciones del 3 no treponémico al mes del tratamiento. ¿Ya? El tratamiento uno lo hace así, ¿cierto? Le coloca la penicilina al paciente y desde que puso la última dosis de penicilina, cuenta 30 días, que es para el mes de tratamiento. Después con él le pide un nuevo BDRL, después a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses post tratamiento. Siempre realizar la misma técnica, o sea, si vamos a usar BDRL, siempre BDRL, y no podemos después medir RPR porque no son equivalentes. ¿Ya? Entonces siempre si vamos a usar BDRL, si vamos a usar RPR, ¿ya? Y siempre decirle a los pacientes que tienen que usar preservativo por todo el tiempo que dure el tratamiento y evaluar y tratar siempre a las parejas, ¿ya? Unas palabras cortitas de neurosífilis es que, bueno, la neurosífilis se puede manifestar en cualquiera de las etapas de la sífilis y generalmente es lo que nos llamamos neurosífilis, es el compromiso del sistema nervioso central por coinfección con treponema pálido. Puede ser asintomática, pero con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, y por eso tenemos que examinar el líquido cefalorraquídeo en pacientes con mala respuesta serológica luego de un tratamiento adecuado. O sea, si el paciente se trató con penicilina, pero aún así persiste títulos altos, eso puede estar hablando de una neurosífilis. Y hay que agrupar la neurosífilis en formas que se presentan con mayor frecuencia, como precoz y tardía, ¿ya? Al igual que la sífilis común y corriente, que la agrupamos, ¿cierto?, en precoz y tardía, y recién vimos todas las precoces, como la primaria, la secundaria y la latente precoz. Y la neurosífilis, o sea, y la tardía, que las vamos a ver después, pero que la neurosífilis también se podría agrupar, o en el fondo clasificar en precoz y tardía. ¿Cuándo nosotros le vamos a pedir una PL al paciente? Bueno, en un paciente con sífilis y con síntomas neurológicos o oftalmológicos. Y aquí era súper importante eso que les decía, la uveitis posterior o la retinitis. Incluso si el paciente tiene síntomas otológicos, también está indicada la PL. En pacientes cuya respuesta serológica después del tratamiento haya sido no adecuado o no disminuye lo esperado, ahí también se puede pedir una PL. En pacientes VIH que son positivos con sífilis confirmado, que presentan CD4 menor a 350, o 3 no treponémicos como un BDRL igual a 1 en 16 o una RPR igual a 1 en 32, o que tenga síntomas neurológicos.
oftalmológicos o otológicos compatibles. Y en pacientes con sífilis de diagnóstico de sífilis tardía como sífilis terciaria. A ellos también se les pide un PEG, ¿ya? La neurosífilis, bueno, las formas precoces y las formas tardías. Las formas precoces está la sífilis meningovascular, la meningitis sifilítica y la neurosífilis asintomática. Bueno, la asintomática no tiene síntomas, ¿cierto? Y nosotros pesquisamos el BDRL alterado en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En la meningitis sifilítica se manifiesta como una meningitis leve, con cefalea, irritabilidad, paresia de pares craneanos y alternaciones pupilares. Y la sífilis meningovascular es el compromiso de las arterias cerebrales que asemejan en el fondo a una enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Y o una crisis isquémica transitoria. Y aquellas manifestaciones tardías de sífilis que requieren más de un año de evolución, está el tabes dorsal y la parálisis general. En general, uno en los exámenes físicos pesquisa esto igual porque el paciente tiene como un temblor de lengua, de labios y está muy desorientado, ¿ya? A veces aparecen estos reflejos alterados y otras formas de parálisis como incontinencia de orina también y incontinencia de las heces. ¿Cómo tratamos la neurosífilis? La neurosífilis se trata con penicilina, pero con penicilina ED, ¿ya? Se usa penicilina sódica no benzatínica y se usan de 3.000 a 4.000 unidades internacionales cada 4 horas por 14 días. Y en los alérgicos a la penicilina, uno podría, alérgicos reales, ¿ya? Uno podría usar doxiciclina 200 cada 12 por 28 días. ¿Ya? En general, los pacientes que, si también son alérgicos a la penicilina, uno podría dejarle ceftriaxona, ¿ya? Que son 2 gramos intramuscular cada 24 horas por 14 días. El riesgo de y porque hay un asterisco aquí, en el fondo, porque la administración de ceftriaxona debe ser monitorizada en aquellos pacientes que son alérgicos reales a la penicilina o documentados con la posibilidad de reacción cruzada, ¿ya? Pero súper baja, pero igual puede ser. Otra infección que la que vamos a hablar es del herpes genital, ¿ya? El herpes simple tipo 1 tiende a causar más frecuentes afectaciones bucofaringes, que es lo que da el herpes labial, y el herpes tipo 2 se encuentra más frecuente en la zona genital, y da el herpes genital. Las manifestaciones clínicas, la infección primaria por el virus herpes simple suele ser asintomática en una primera infección, seguido por periodos de latencia y posterior reactivaciones y recurrencias con frecuencia e intensidad variable, ¿ya? La primera infección herpética generalmente genera prurito, ardor, una placa eritematosa, seguida por vesículas en racimo, ubicadas en el grande, prepucio, cuerpo del pene, vulva o cuello uterino. Se resuelve de 14 a 10 días y las recurrencias pueden ser hasta en un 80%. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, si el paciente tiene una primera infección, vamos a tratarlo con valaciclovir, idealmente 1 gramo cada 12 por 10 días. Y si es aciclovir, se pueden tratar con 20 miligramos kilodosis oral cada 8 horas por 7 días, ¿ya? Si es que es un episodio recurrente en el fondo, no es la primera infección, se puede tratar con 500 miligramos de valaciclovir cada 12 horas por 5 días y por aciclovir oral, que en el fondo también son los 20 miligramos por kilodosis, pero cada 8 horas por 5 días. Los tratamientos son más acortados. Ahora vamos a revisar un poco de condilomas. Los condilomas, bueno, la infección por virus papiloma humano, existen más de 30 genotipos y lo más frecuente es el 6 y el 11 que dan condilomas, el 16, el 18, el 31, el 33 y el 35 están relacionados con carcinomas y la mayoría de las infecciones son subclínicas o no detectables, ¿ya? En general encontramos pápulas rosadas, pequeñas, verrucosas, que crecen con aspecto de coliflor, pero no todas las que vamos a ver tienen aspecto de coliflor. Yo les voy mostrando las fotos, ¿ya? Generalmente se ubican en el sitio de inoculación, pero la inoculación puede tardar, o sea, en el fondo la incubación puede tardar desde 1 mes hasta 8 meses, ¿ya? Y en general se desarrolla más en sitios húmedos, ¿ya? Acá hay una foto. Entonces existen lesiones papulares de condiloma
Existen maculares, aquí hay una, acá hay otra, esas son muy difíciles de encontrar. Los acuminados, que son la tipo coliflor, ¿cierto? Y las verrucosas. Ahí claramente no nos queda duda de que hay un condiloma. La infección en subclínica, quiero que sepan que igual es más frecuente que las lesiones visibles, ¿ya? Y a veces uno encuentra estas pápulas o placas exofíticas, sésiles de superficie lisa, a veces filiforme o vegetantes de color pueden ser tanto rosadas como blanquecinas, café, que están en los genitales externos y la región perianal, y suelen medir de 1 a varios milímetros, tampoco es como que hay una medida estándar, ¿ya? En los niños la tasa de transmisión perinatal es baja y por eso no indicamos cesárea electiva, ¿ya? O sea, al menos que las verrugas obstruyan el canal del parto, ahí sí lo dejaríamos, si no, no, ¿ya? Y la presencia en niños hace sospechar un abuso sexual, ¿ya? Siempre hay que descartar que el niño no tenga otras ITS. Y igual, otra cosa que puede ocurrir es que el paciente, o sea, el cuidador del paciente tenga virus papiloma humano de otra cepa en las manos, ¿ya? Y eso igual no necesariamente indica abuso, y con esto hay que ser súper cuidadoso, ¿ya? Por ejemplo, si el niño tiene una cuidadora, que la cuidadora tiene verrugas, igual puede presentar verrugas en el fondo genitales, y para eso nosotros pedimos una genotipificación, ¿ya? O sea, nos hacen un estudio para saber exactamente qué cepa de VPH tiene el paciente, porque si tiene una cepa en el fondo que es 6 o 11, por ejemplo, que son más frecuentes en las lesiones genitales, o si tiene una cepa, por ejemplo, 7, 5, que en verdad son de las verrugas comunes, ¿ya? La transmisión, bueno, en la literatura existen varios estudios que evidencian si sirve o no sirve la protección, ¿ya? Pero quiero que sepan que es la principal ITS a nivel mundial, ¿ya? El condón evita, pero no, o sea, no, disminuye, pero no evita la transmisión de VPH, ¿ya? Porque como ven, tiene que ser de contacto de lesión con lesión en el sitio de inoculación. Entonces, a veces el condón no cubre por completo toda la superficie del pene y pueden tener condilomas en el pubis y igual contagiarse, ¿ya? Y la transmisibilidad de las verrugas genitales se ha encontrado que es más o menos entre el 60 y el 85% en las parejas sexuales que no son afectadas por un paciente con verrugas, ¿ya? Y se desarrollan posteriormente. Esos pacientes desarrollan verrugas posteriormente como 6 a 8 meses incluso después. Entonces, es súper difícil encontrar al culpable. Yo siempre le digo a los pacientes, o sea, es mucho mejor que usted no piense que él la contagió de esto, porque puede haber sido en esta relación sexual, en su primera relación sexual, es independiente, ¿ya? Entonces no hay que, como, a diferencia de la gonorrea, que es mucho más alergia y sintomática, aquí el periodo de incubación es muy largo, entonces es súper difícil saber quién fue el que le contagió este tipo de ITS. ¿Cuándo vamos a indicar una biopsia? En las pacientes, o sea, los pacientes que tengan condilomas pigmentados irregulares, de crecimiento rápido, fijación a estructuras adyacentes, porque debiesen ser móviles, ¿cierto? Aquellos que sangren y ulceren. Todas estas son lesiones atípicas. Ojo que las embarazadas el crecimiento es un poquito más rápido, ¿ya? ¿Cuáles son los tratamientos que podemos hacer? Bueno, estos tratamientos que se puede aplicar al paciente y los que podemos usar nosotros o las matronas. El paciente puede usar imiquimod, podolofilotoxina o sidofovir. Y nosotros usamos crioterapia, TCA, electrocoagulación, curetaje, cirugía, 5-fluoracilo en crema, láser CO2 y terapia fotodinámica, ¿ya? Los aplicados para el paciente, la podofilotoxina, el 0,5, no se puede usar ni en lactancia ni en embarazada, y la crema de imiquimod al 5 tampoco se puede usar ni en embarazo ni en lactancia, ¿ya? Y los aplicados por el paciente, como ya hemos dicho, que puede ser la crioterapia, el ácido tricloroacético a saturación o entre 80 y 90%, escisión quirúrgica mediante TEF y electrocirugía, podofilino, que puede ser en concentraciones del 10 al 30, pero tampoco se puede usar ni en embarazo ni en lactancia. Me faltaba aquí que la podofilotoxina, por si acaso, es el agente activo del podofilino, ¿ya?
y la podofilotoxina, que parece que no se lo mencioné, se aplica 2 veces al día por 6 semanas. Y el podofilino que nosotros aplicamos, nosotros, los médicos, de 10 al 30% en las lesiones requiere que el paciente se lo saque en su casa. O sea, tú le aplicas el podofilino y él tiene que retirarlo con abundante agua a las 4 horas. Y eso se repite cada 6 semanas. ¿Ya? Siempre, tanto la podofilotoxina como el podofilino se repiten a las 6 semanas. Ahora unas cortitas palabras sobre la vacuna. Bueno, la vacuna, idealmente, para que sea efectiva, hay que administrarla antes de la primera relación sexual. Es una proteína contra proteínas estructurales de L1, y la L1 es una proteína estructural que es capaz de autoensamblarse para formar pentámeros y posteriormente formar las denominadas partículas similares a virus, ¿ya? O BLP, ¿ya? Y las vacunas, morfológicamente, son como es un virón infeccioso, pero que carece de ADN viral, ¿ya? Y aquí existe la Cervarix, la Gardasil 9 y la Gardasil. La Cervarix es contra la cepa 16 y 17 que produce el 70% del cáncer cervicuterino. La Gardasil, aparte de la Cervarix, que en el fondo incluye la 17 y la 16 y la 17, incluye el fenotipo del 6 y el 11, que es el 90% de las verrugas, en el fondo son causadas por esto, y la Gardasil 9 incluye, aparte de la 16, de la 17, de la 6, de la 11, la 31, la 33, la 45, la 52 y la 58, que producen estas cepas el 15% del cáncer cervicuterino. Entonces una mujer que sea vacunada con esto tiene casi cobertura del 100% de que no le va a dar un cáncer cervicuterino, ¿ya? La seroconversión es casi del 100% y la prevención contra virus de hepatitis, o sea, contra virus del papiloma humano 16 y 8 es casi del 100%. El gobierno de Chile hizo este programa de la vacunación, ¿cierto? A todas las generaciones mayores del 2016 ya deberían estar vacunadas, se vacunan en cuarto y quinto básico desde el 2014, y las del 2015 se vacunaron a séptimo o sea, sexto y a séptimo, cosa desde que todas las generaciones que salgan del colegio después del 2016 estén vacunadas, ¿ya? Lo que es sumamente bueno. Eso. Sé que fue súper rápida esta clase, pero igual quiero que sepan que todo sale en la guía, así que cualquier pregunta y consulta sale en la guía igual. Es fácil de leer también porque es súper explicativa, como estos son los exámenes, esto hay que pedirlo, y súper repetitiva, ¿ya? Con respecto a las preguntas que hayan de esta clase, las vamos a tener que dejar para el viernes, ¿ya? Porque tengo que atender a unos pacientes ahora. Así que eso. Si tienen preguntas, las vemos el viernes, ¿ya? Yo creo que el viernes lo más probable es que tengamos la sesión como a las 4, hasta las 3:30 también, ¿ya? Pero igual les voy a mandar un WhatsApp. Pero yo creo que lo más frecuente es que partamos a las 3:30 este viernes, ¿ya? Eso, anoten sus preguntas por si tienen alguna pregunta de esta clase. Si no, igual pueden revisar la guía que está súper buena. Y nos vemos el viernes. ¿Ya? Chao. Ya, profe, cuídese. Gracias. Profe. Gracias.